Vamos a empezar aclarando algo. Para los que me quieren criticar después en los comentarios, no evalúe, no analice mi nacionalidad. Hace 38 años que estoy en Argentina, hace 38 años que la peleo por Argentina. Quiero que Argentina sea una potencia como se merece, ¿sí? Y por supuesto no reniego de mi nacionalidad porque yo soy más brasileña que cualquier brasileño. Pero Argentina está en mi corazón, está en mi familia, está en lo que hago cotidianamente, ¿sí? Entonces, la voy a pelear por Argentina, les guste o no les guste, ¿ok? Porque yo creo que a la Argentina le hace falta más argentinos que peleen por ella. Y nosotros, como muchos de los que estamos acá, de los que formamos familia acá y de lo que hicimos y de los que creemos y empujamos para que la Argentina sea grande, la seguiremos peleando. Así que si me quieren discutir lo que yo digo, discútame desde los argumentos. Basta de boludear con, ay, ¿de dónde sos? ¿Qué haces? Este acento. No, no me paga Putin tampoco, ¿sí? Yo estoy por Argentina, para la Argentina y para que junto con Brasil, Iberoamérica sea un espacio realmente que compita a nivel internacional, a nivel global, con Estados Unidos, como un espacio propio. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, dicho esto, muchas gracias por acompañarnos, porque en realidad me apareció una noticia que me pareció casi absurda, ¿no? Casi una locura, porque yo soy una de las fanáticas de Argentina y de los argentinos porque siempre me pareció que la Argentina tenía una capacidad extraordinaria en su producción, una capacidad intelectual, una capacidad de influencia, y siempre el argentino para mí es lo que Brasil necesita, y Brasil es lo que necesita la Argentina, porque el brasileño es más de eh, tener un objetivo y seguir para adelante, ¿sí? Entonces es más formal, más jerárquico, lo heredó de su imperio, y la Argentina es esta informalidad necesaria que esta gente creativa que son los argentinos, pero que lamentablemente están un poco desorientados. Entonces, cuando yo leo la noticia, esta noticia explica con bastante claridad en el fondo el problema nacional argentino, ¿no? Porque Argentina es un país triguero con una cosecha histórica que evalúa, ¿sabe qué evalúa Argentina? Importar trigo desde Paraguay, porque sus propios molinos les cuesta conseguir cereal en condiciones convenientes para producir harina, chicos. Esta es la realidad. Y no es un chiste, ¿eh? No es un chiste de mi parte, no es que yo no tenga información, no es una rareza del mercado, sino que es una señal. Y cuando las señales se repiten, dejan de ser una curiosidad, ¿no? Para convertirse en un diagnóstico. Entonces de eso voy a hablar hoy, porque la paradoja es bastante concreta. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la producción argentina de trigo 2025-26 alcanzó un récord histórico de 27,7 millones de toneladas, con aumentos previstos tanto en molienda como en las exportaciones. Pero al mismo tiempo, el sistema de importación vegetal del SENASA contempla la emisión de una autorización fitosanitaria de importación, ¿no? La AFID, para productos con requisitos fitosanitarios. Entonces, y la industria molinera avanzó en la posibilidad de traer trigo paraguayo. Un abrazo a los paraguayos que son capaces de vender trigo a la Argentina. Es decir, nosotros no hablamos de un país sin trigo, estamos hablando de la Argentina, chicos, de esta misma Argentina que adoro, ¿sí, no? Así que no estamos hablando de verdad, porque no estamos hablando, como dije antes, de un país sin trigo, sino de un país donde la abundancia productiva
no necesariamente se traduce en abastecimiento ordenado de alguna manera para su propia industria y para su propia gente, ¿no? Entonces, ese es el punto que quiero abordar. Argentina produce, Argentina exporta, ¿no? Celebra los rindes, muestra potencia agroindustrial y se presenta ante el mundo como un proveedor confiable de alimentos. Pero esta producción, cuando ella se convierte en harina, en pan, en fideos, en carne, en leche, en la comida cotidiana, ahí es donde aparece algo raro. Ahí es donde uno ve la distorsión. El país que debería tener asegurada su propia mesa, ¿no? Termina discutiendo si le conviene comprar afuera lo que produce acá dentro. No porque la tierra no alcance, no es que falta capacidad en la Argentina, ojo, y no porque la gente, el pueblo argentino haya dejado de trabajar. El problema es el de siempre, está en el orden de prioridades. Argentina no tiene un problema de falta de alimentos, eso lo quiero dejar clarito, tiene un problema de conducción de su riqueza, porque Argentina tiene tierra, tiene agua, tiene productores, tiene trabajadores, tiene rutas, tiene puertos, tiene industria, tiene conocimiento técnico y tiene, por supuesto, una tradición alimentaria. ¿Quién no tiene? Desde hace ya demasiado tiempo, para mi gusto, es una política nacional capaz de ordenar esta potencia alrededor del bien común. ¿Por qué? Produce como una potencia alimentaria, pero muchas veces organiza la mesa interna como una economía subordinada, ¿no? Porque vende lo mejor afuera. Y lo hemos comprobado por nuestro paso por Madrid, por nuestro paso por Moscú, ¿no? Pero ¿qué hace? Encarece lo básico hacia adentro. Está imposible ir al supermercado. Hay de todo en el supermercado. Las góndolas están repletas, repletas. Les digo la verdad, repletas. Porque Argentina encarece lo básico hacia su gente, ¿no? Y después le pide a su propio pueblo que tenga paciencia, que pide paciencia, esa paciencia para sostener su propio trabajo, sus impuestos y su consumo, ¿no? De todo el edificio productivo. Entonces, la situación del trigo que quise traer hoy no podemos separarla de la vida cotidiana concreta. En abril estoy hablando, el mes pasado, una familia tipo necesitó en pesos argentinos, creo que son casi $1.000, si no me equivoco, 1.469.767 pesos con 89 centavos. Ina, eso, si no me equivoco, son alrededor de $1.000. $1.000, ¿sí? Eso necesitó una familia promedio para no caer bajo la línea de pobreza. Y 665.053 pesos con 35 centavos solo para cubrir la canasta básica alimentaria. No estoy inventando estos números, ¿eh? Estos son números oficiales. Es decir, se festejan los datos macroeconómicos, una familia necesita casi para no ser considerada pobre. Entonces, esa es la distancia entre el relato de la estabilización y la experiencia real de la vida cotidiana. Bueno, la macro puede tener balances, pero la mesa sigue contando los billetes, ¿no? Entonces, la paradoja del trigo se entiende mejor cuando se la pone junto a la carne, ¿ok? Argentina promociona su carne como el producto premium, y doy fe que es así, en los mercados internacionales. Impulsa misiones comerciales, busca ampliar su presencia en Estados Unidos, China y otros destinos. Recuerdo cuando
no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo, pero no la quiero nombrar, se puso feliz la estúpida esta de que China había aceptado importar carne con hueso de la Argentina. A partir de ahí, olvídate, el asado fue imposible de comer en la Argentina. El asado sale lo mismo que el plato más, que el corte de carne más caro, ¿sí? Entonces, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina presentó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos como una misión destinada a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como un producto de alta calidad. Y esto ya es un hecho, ¿no? Y ellos lo hicieron en el contexto de una ampliación del cupo exportador hacia este mercado. Entonces, ¿podemos decir que está mal? No, eso no está mal por sí mismo, ¿no? Exportar no es un pecado, no está mal. Vender al mundo no es una traición, todo lo contrario. Ojalá pudiéramos abastecer todo el mundo con nuestros productos. Generar divisas tampoco es un problema. El problema, ¿sabe dónde empieza? Empieza cuando la exportación se vuelve en el único altar posible y el mercado interno queda reducido a nada, a residuo mismo, ¿sí? Entonces, una nación seria no elige entre vender afuera y alimentar adentro. Miren China, miren Cuba, la prioridad es la alimentación de su población. La exportación viene en consecuencia y en otros planos, ¿sí? Entonces, Argentina hace las dos cosas, ¿no? Ahí, o sea, una nación seria hace dos cosas, pero respeta de alguna manera el orden. Primero, como lo hace China, como lo hace Rusia, como lo hace Cuba, como hace otros países, que es garantizar que su propio pueblo pueda acceder razonablemente a lo que produce. Después, convierte el excedente en comercio exterior, en divisa, en expansión. Cuando este orden invierte, como lo hace en la Argentina, la producción deja de ser una riqueza nacional y se convierte en un negocio de los empresarios, en un negocio de funcionarios corruptos del gobierno. No hay otra manera de explicarlo. Entonces, Argentina es el país de la carne y en el país de la carne no debería convertir el asado en una ceremonia de lujo. ¿Cuántas veces hemos dicho que antes, cuando yo llegué a la Argentina, en aquel 89, que ya había una hecatombe, en las obras veíamos que había un obrero al mediodía designado al asado. El tipo se ponía en la vereda, se prendía el fuego ahí y hacía el asadito para todos los de la obra. Y el porteño se deleitaba con ese olorcito al asado de todos los mediodías. Olvídalo, hoy es un imposible, ¿sí? Entonces, en el país del trigo, no se debería discutir si conviene traer trigo paraguayo para abastecer los molinos. Es una joda. En el país de los alimentos, no debería tener familias calculando si compran carne, si compran pan, leche o medicamentos. No es serio, ¿sí? Entonces, esta contradicción no se resuelve con esos discursos emotivos que hace sobre el campo, ni con las consignas contra el campo. Se resuelve mirando el problema completo. No alcanza con producir. Hay que decidir para quién se produce, bajo qué reglas se produce y con qué responsabilidades y con qué sentido de pertenencia nacional. Porque los empresarios y los productores tampoco son dioses, ¿eh? No pueden hacer lo que se les da la gana. Está bien que ganen, pero no pueden ganar con la miseria de un pueblo, porque ganan poniendo miseria al pueblo con la conveniencia de los gobiernos, con la conveniencia de la oposición. ¿O acaso alguien realmente regula esto? ¿Se acuerdan de Ma en China cuando quiso agarrar sus alitas y se iba? Lo encajaron, desapareció un par de meses. Cuando volvió el tipo dijo, ah, no, hay que priorizar a China. Por supuesto, vos tenés que priorizar a tu país. Hacer la guita que se te dé la gana, pero la prioridad es tu país, tu pueblo, tu gente.
Entonces, durante muchos años se instaló una trampa falsa, ¿no? De un lado, quienes demonizan toda la actividad empresaria y productiva como si la riqueza naciera sola. No, está bien, no nace sola. Y del otro, quienes creen que cualquier ganancia privada, por el solo hecho de ser ganancia, ya representa un bien para la patria. Tampoco es cierto esto. Estas dos miradas son insuficientes. Un país necesita productores, necesita los empresarios, los exportadores, los comerciantes y los industriales. Pero también necesita estas fuerzas económicas, que estas fuerzas económicas estén atravesadas por una idea de comunidad, por una idea nacional, ¿sí? Porque sin esta idea, el empresario se degrada. ¿Qué es el empresario? ¿Para quién sirve el empresario? Para acumular guita nada más. Y el productor, pobre tipo, el último eslabón del tarro, que anda mendigando cada centavo para poder plantar, para poder cosechar, para criar su ganado. O sea, yo creo que el intermediario de alguna manera captura la renta sin una responsabilidad y el Estado mira, ¿no? Las planillas fiscales mientras la sociedad queda desamparada, queda desordenada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta política nacional. Por supuesto que falta política nacional, pero también falta un empresariado nacional en el sentido profundo, porque no basta con haber nacido en la Argentina, así que no me jodan con la nacionalidad, porque no es suficiente haber nacido acá. No basta solo con producir en suelo argentino o facturar en pesos para tener un compromiso con la patria. Porque el compromiso nacional significa entender que la ganancia legítima no puede divorciarse por completo del destino de la comunidad que la hace posible. Significa reconocer que un campo sin el pueblo, sin la gente, que una industria sin los trabajadores con poder de compra, una exportación sin mercado interno y una empresa sin arraigo, terminan construyendo un país formalmente rico, porque formalmente son ricos, porque hay mucha gente que gana mucha guita con la Argentina, y socialmente empobrecido en la miseria como estamos acá, porque esta es una realidad de hoy. Entonces, el empresario comprometido con su patria, con su país, con su nación, yo creo que no es un benefactor ingenio, ¿no? Y tampoco estoy pidiendo que sea un administrador de caridad. Tiene que ser alguien que entiende que su actividad existe dentro de una comunidad histórica concreta, que usa las rutas que pagó la sociedad, que usan los puertos sostenidos por la infraestructura pública, que tiene trabajadores formados por las familias argentinas, que tiene consumidores argentinos, que tiene instituciones argentinas, que están en el territorio argentino y principalmente que usufructa de los recursos argentinos. Entonces, no puede mirar todo esto como un simple costo, ¿no? A exprimir, a sacar hasta la última gota. Porque si lo hace, deja de ser un dirigente económico y se convierte en un operador de renta de sus ganancias. Entonces, del mismo modo, y quizás con mayor dureza, el Estado solo recauda, si es que recauda para el Estado, si no hay un sobre, si no hay una corrupción de por medio. Entonces, ¿qué hace el Estado? Recauda, habilita, prohíbe, libera o ajusta sin un proyecto nacional. Y eso tampoco sirve. Un Estado sin una conducción estratégica puede hacerlo burocrático, llegar a los formularios, emitir los permisos, publicar los índices, celebrar las exportaciones, pero no ordena la vida común, lo que no está haciendo hoy. Entonces, el problema argentino no se limita a si hay más o menos intervención estatal. El problema es si existe o no una autoridad política, ¿no? Una autoridad política capaz de subordinar la economía a una finalidad nacional. Y no estoy diciendo que haga beneficencia, ¿sí? Porque sin esta finalidad, la libertad de mercado se convierte en una ley del más fuerte.
Y la intervención estatal se convierte en algo así como una burocracia parasitaria, ¿no? Y en ambos casos, ¿quiénes pagamos? El pueblo, nosotros. Entonces, yo creo que la comida, que es una de las comidas más caras en todo el mundo, la de Argentina hoy, revela con cierta brutalidad, ¿no? Con cierta crudeza esta ausencia del orden. Y no estamos hablando de bienes superfluos, bueno, yo tengo un yate y quiero mantener mi yate. No, no, siquiera hablamos de los productos de lujo, no estamos hablando de las modas, del entretenimiento o de consumos prescindibles. Estamos hablando en este caso de harina, de carne, de leche, de pan, de fideos, de verduras, de aceite, chicos, y de frutas. Frutas que se pudren en los árboles porque no se las cosechan, porque no vale la pena cosechar. Hablamos de lo que entra todos los días en una casa. Hablamos de la gente que tiene que arreglarse hoy en la Argentina con lo que hay porque no alcanza. Entonces, cuando una sociedad productora como es la Argentina, una sociedad productora de alimentos, empieza a vivir la comida como una amenaza, como está sucediendo hoy, algo está moralmente podrido. Podrido. Y no es solo un problema de los precios relativos, de los fletes, el tipo de cambio, las retenciones, los márgenes, la calidad panadera, si se quiere, de cupos, si quiere de logística. Todo eso existe y debe ser analizado. Pero por debajo, yo creo que hay algo más importante, ¿no? Porque ¿qué clase de país acepta como normal que la abundancia productiva no se traduzca en una tranquilidad alimentaria para su propio pueblo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y yo creo que la respuesta es que Argentina arrastra una mentalidad colonial. Por eso yo digo, está colonizada hasta los huesos, porque arrastra una mentalidad colonial más profunda que sus coyunturas económicas. La mentalidad que se conforma con exportar materia prima, con celebrar dólares y dejar que la mesa interna se arregle como pueda, ¿no? Porque es un problema de mérito, es la famosa meritocracia, ¿no? Esa mentalidad que la visten de modernidad, de eficiencia, de libertad económica, de libertad de mercado o de integración al mundo, pero sigue siendo colonial si no reconoce a la comunidad nacional como primer destinatario a la riqueza que genera. Los destinatarios de la riqueza que genera una nación, tiene que ser su pueblo. Porque la colonia, como estamos colonizados hoy en la Argentina, la colonia produce para otros. La nación produce para sostenerse a sí misma y desde esta fortaleza comerciar con el mundo. Por eso la discusión no es si es trigo paraguayo, sí o no. Tampoco es si la carne, si es carne exportada, sí o no. Yo creo que la discusión es si Argentina va a seguir dejándose llevar por las narices, naturalizando que sus mejores productos se valoren más lejos cuando salen del país y que cuando llegan a la mesa de la gente, a nuestra mesa, a tu mesa. Si la calidad que es premiada afuera es la misma que es castigada acá adentro. Si el mercado externo tiene prioridad absoluta, mientras el argentino común queda condenado a comprar los peores cortes, la carne más fea. La carne argentina tiene una carne maravillosa, pero poca carne de esta, hasta carne de burro los están intentando meter a la mesa de los argentinos. Entonces, también las porciones más chicas de harinas, porque ya que las harinas están mucho más caros, los alimentos cada vez más medidos, ¿no? Entonces, un modelo económico sano yo creo que no debería despreciar el mercado interno,
debería cuidarlo como corresponde. Tenemos ejemplos en el mundo de esto, porque el mercado interno no es una molestia populista, chicos, no es una carga para los negocios. Yo creo que la expresión concreta de una comunidad viva, porque cuando el pueblo puede comprar con orgullo lo que produce, la economía se integra. Y cuando no puede, la economía se parte. Entonces, arriba quedan los sectores que exportan, que especulan, que valorizan los activos, que se mueve con una lógica internacional. Y yo creo que abajo queda una población que trabaja en una moneda débil, paga precios altísimos y mira desde afuera la riqueza que sale por los puertos, ¿no? Y ese quiebre destruye, ya estoy terminando, destruye la idea misma de patria, porque la patria no puede ser una marca registrada para vender carne en Estados Unidos, por ejemplo, en China o donde sea, trigo en el mundo, vinos en ferias internacionales, porque la patria tiene que empezar por casa, en la mesa de las familias, en la olla, en la heladera, en la panera, en el plato para todos, ¿sí? También yo creo que la especulación, yo no digo que, o sea, que esté mal especular con un producto siempre y cuando vos a los suyos, a su nación, lo tenés cubierto, ¿no? Porque esta especulación puede ser profundamente destructiva. Entonces, la responsabilidad nacional exige otra conducta, porque exige que el Estado deje de actuar como generador de esta emergencia, como aval de esta emergencia, como aval de este negociado, y también exige que los empresarios dejen de comportarse como extranjeros en nuestro propio país, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera exige que la producción deje de pensarse solo en cantidades, en toneladas, en dólares, imágenes, porque quien controla el alimento controla la vida cotidiana. Y quien controla la vida cotidiana controla la libertad real de una sociedad. Entonces, para que entiendan la paradoja argentina, ¿no? Porque la paradoja argentina se entiende, también se entiende mejor cuando se mira el tablero mundial. Hoy, por ejemplo, mientras Estados Unidos y China vuelven a sentarse en una reunión de alto nivel en Beijing, los temas que aparecen sobre la mesa no son una pavada, ¿sí? Porque, ¿qué aparecen? Aparecen comercio, tecnología, energía, agricultura, carne, soja, minerales críticos, seguridad y rutas estratégicas. Sirena Reuters informó que la cumbre Trump y Xi incluyó negociaciones comerciales e agrícolas. ¿Vieron la cantidad de empresarios que llevó Trump a ver a Putin? Perdón, a ver a Xi, y que Xi ni bola les dio, no los saludó en el protocolo. Bueno, entonces, yo creo que la carne, la soja, la energía, los alimentos no son una mercadería, simple mercadería, ¿no? Son instrumentos del poder, un poder que ostenta, que tiene Argentina. Y yo creo que ahí está la conexión entre lo que hablamos de toda esta decadencia argentina y lo que sucede en el mundo hoy. Porque lo que para una familia puede parecer viste, es raro el precio del pan, el precio de la carne o la angustia del supermercado, para las grandes potencias parece como una palanca de negociación. Muchos negocian esto, ¿no? Estados Unidos quiere colocar productos agrícolas, carne, energía, tecnología. China quiere gestionar sus compras, la licencia, las cuotas, las restricciones y aperturas según su interés estratégico. Cada uno pelea por lo suyo, mientras Argentina se entrega, ¿no? Porque la propia comunicación oficial china sobre la reunión habló de expandir la cooperación en economía, en comercio, salud y agricultura. Chicos, no hay ingenuidad en esto. Los grandes jugadores saben que alimento, energía, tecnología y moneda son las piezas centrales de la soberanía. Y por eso Argentina no puede seguir pensando su producción alimentaria como si fuera un negocio sectorial para enriquecer apenas a algunos. Porque si las potencias, como estamos viendo, como China y Estados Unidos, negocian los alimentos como un poder,
nosotros no podemos tratar como una simple mercancía que sale por el puerto mientras la mesa nuestra, ¿no? De cada día queda librada a la especulación. Entonces, la diferencia es que las potencias saben de eso, saben de esta importancia y actúan en consecuencia. Nosotros todavía discutimos como si la soberanía fuera una palabra antigua, ¿no? Como si ya no existiera, como si la alimentación fuera algo irrelevante, como si el mercado interno pudiera sacrificarse indefinidamente en nombre de dólares que nunca terminan de ordenar la vida nacional. Entonces yo creo que esa justamente es la colonización hasta los huesos. Producir comida, pero no gobernar el destino de esta comida, tener una tierra fértil, pero no tener prioridad nacional, exportar calidad como lo hacemos, pero aceptar una mesa interna con la peor basura, con el descarte, ¿sí? Hablar de libertad, viva la libertad, carajo, pero dejar que lo indispensable quede en las manos de quienes no sienten obligación alguna en la comunidad. Para terminar, Argentina no necesita cerrar su economía ni pelearse con el mundo. Necesita entrar al mundo desde una posición de nación, una posición fuerte, no de un proveedor que quiere vender un poquito más. Argentina necesita exportar, pero antes necesita abastecer su propia casa. Necesitan, por supuesto, empresarios que ganen dinero, pero que no se comporten como extranjeros, ¿no? Como ocupantes que están de paso. Argentina necesita un Estado, pero no un Estado recaudador sin un proyecto. Necesita, por supuesto, el campo, la industria, el comercio exterior y el mercado interno integrados por una misma finalidad. Que la riqueza nacional fortalezca primero a la comunidad nacional, porque un país no se mide solo por lo que vende al mundo, sino por la dignidad, por el orgullo con lo que se alimenta a su propio pueblo. Esta es la realidad argentina hoy. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos.